Yo veo a Dios como un ser muy amplio, con un conocimiento. Una persona que dice que un tatuaje está mal en el 2020, una persona con un pensamiento retrógrado, antiguo. Y el Dios que yo le sirvo es un Dios moderno, un Dios que se actualiza. Así que nosotros los hijos de Dios deberíamos de actualizarnos y dejar de pensar que Dios está atrás. Aquí estamos con este equipo, mis compañeros de la iglesia. Vamos a presentarnos en orden. Elin, ¿cómo tú estás? Ay, te da pena. Que no te dé pena, por favor. Pero estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien. Me acompaña también David, adorador, Y ¿verdad? servidor de siempre. Todavía repetida. Repetida. Yo hace mucho que debí de estar aquí, pero no, está bien, ya estamos aquí tratando de ponernos al día, ¿verdad? Con lo que se está trabajando aquí en este canal. Así es, bueno, estamos aquí y esperamos estar luego en un espacio más amplio, cuando Dios lo quiera. Pero gracias a ustedes, ¿verdad? Por acompañarme hoy. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación con nosotros. Espero Gracias que por se invitarnos. repita. Con nosotros, claro que Ojalá, sí. ojalá. Y hoy vamos a tratar un tema, señores, que lo vimos a través de una declaración de un cantante urbano, que es Philip y Natán el profeta. Y vamos a poner en contexto, que yo sé que la gente ya vio el videíto, pero eso que ustedes vieron, de que ese es su pensamiento sobre los tatuajes, cada uno de nosotros vamos a dar nuestra opinión en base a la palabra y también en base a lo que uno cree, sin juzgar, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, ni mandar a nadie para el infierno. Dios es que sabe. Uno simplemente la opina y podemos dar luz a mucha gente que tiene dudas. Sí, hasta deseo de hacerse tatuaje incluso. Exacto. Entonces, antes de empezar, yo quiero leer un poquito la historia brevemente para que pongamos en contexto sobre el tatuaje. El tatuaje no es una práctica moderna, ya que en Egipto y Libia se habían encontrado cadáveres con tatuajes que datan de miles de años. Inclusive se dice que desde antes de Cristo. Y lo mismo ocurrió en Sudamérica. Entonces, todas esas imágenes que tenían estos cadáveres grabados estaban directamente relacionados con dioses paganos. O sea, se le atribuye a dioses paganos. Y los egipcios tatuaban nombres o símbolos de sus dioses, lo hacían en el pecho o en los brazos. Y en la actualidad, ya el tatuaje fue descubierto en la era moderna por los europeos cuando entraron en contacto con los indioamericanos y los polinesios, que eran quienes tenían tatuaje prácticamente en la era moderna, también tal vez en honor a un dios. Y ya luego pues Estados Unidos hizo que en el 1769 fuera un boom. Y de ahí para acá pues, señores, conocemos la historia de lo que es el tatuaje. A veces vemos personas que parecen revistas, ¿verdad? Porque tienen tatuaje desde la punta de los pies hasta la cabeza. Así es. Y la pregunta del millón ¿es pecado o no es pecado un cristiano hacerse un tatuaje? David, yo creo que deberías como invitado ser quien inicie, pues, respondiendo esa pregunta según tu parecer. ¿Es pecado el tatuaje o no es pecado? Bueno, lo primero es que buenas noches a todos, ¿no? Debemos entender algo. Si yo creo que algo es pecado o no, debo primero conocerlo a través de ¿qué? De la Biblia. O sea, eso es para no decir sí o no, o sea, antes de dar una definición. Primero, que una persona que sea cristiana, que crea que es pecado hacerse un tatuaje, pues que no se lo haga. O sea, en la era moderna, como estamos diciendo, puede ser algo normal para muchos, para otros es pecado. Y me baso diciendo, obviamente, que la Biblia me dice claro que si a mi hermano algo le es ocasión de caer, algo le es pecado, o sea, por motivo de su conciencia, ¿verdad? Me está diciendo que no lo haga, no por la mía. Ahora bien, yo debo ser cuidadoso con eso. El que otros se lo hagan y yo quiera imitarlo, obviamente, eso me puede traer consecuencias. O sea que yo pienso que puede ser algo normal, pero nosotros como cristianos, antes de tomar tal acción, deberíamos pensar, analizar, ¿qué me trae eso a mí como consecuencia? ¿Me conviene o no? Es lo que yo entiendo. ¿Y ustedes? Bien, ya ahí escuchamos la opinión de David y la tuya. Bien, yo creo que el tatuaje per se no es pecado. Sin embargo,
aunque la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 17, nos habla sobre Jesús, o el apóstol Pablo dice, ninguno me cause molestia en cuanto a qué comer y qué beber, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. El apóstol Pablo en este pasaje se utiliza la palabra estigma, que significa tatuar o sellar, exclusivamente tatuar. Sí, llevar una marca puesta. Y el apóstol le está diciendo que las marcas que él tenía eran las marcas de Cristo, haciendo referencia a las vicisitudes y los oprobios que él sufrió como creyente por la causa de Cristo. ¿Pero marcas físicas o marcas físicas? Emocionales. No marcas emocionales, no, marcas físicas. Está hablando de marcas físicas. Por eso en el griego lo traducen como estigma, que significa estampar, tatuar a alguien con una marca físicamente, porque el apóstol Pablo tenía en su cuerpo realmente las marcas del evangelio. ¿Pero tenía tatuaje o tenía rasguño? Tenía marcas. Porque no una marca, sí. si tú te caes de una bicicleta y te partes, te va a quedar una marca. Pero... Correcto. A esa marca es a la que el apóstol Pablo se refiere. Pero el hecho de que un cristiano hoy en día se tatúe, yo considero que aunque el tatuaje en sí no sea pecado, esto puede llevar a consecuencias y derivar en pecados. ¿Por qué? Estamos en una era donde existen influencers a través de las redes sociales. Los jóvenes, la gente son influenciadas. Cuando una persona de la categoría de quien hemos mencionado en este debate se hace una marca o un tatuaje, está incitando de alguna manera, aunque no lo promueva directamente, está invitando a que todos los seguidores que creen en él hagan lo mismo o pueden hacer lo mismo. Eso puede traer consecuencias. Entonces, yo creo que, bueno, yo quiero leer un versículo que está en Levítico 19:28. No sé si tú lo tienes, David, que tú me hablaste de algo parecido. Sí. ¿Lo quieres leer? Bien, sí. Búscalo a ver. Para hablar sobre eso, dar mi opinión en base a eso. Claro. Bien. Dice de la siguiente manera. Levítico 19:28. 19:28. Por ejemplo, dice claramente, ¿verdad? En Levítico 19:28. Dice, de manera explícita, o sea, dice de manera explícita, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Así termina el verso. O sea, eso es en el Antiguo Testamento que estamos hablando. Y con respecto a lo que dice eso, o sea, ya que un cristiano, por ejemplo, ahora en la era moderna, como si vamos a decir, porque decimos, ok, hay diferentes religiones, personas que tienen diferentes creencias, y para otros, como yo decía, ¿verdad? Para otros, algunas cosas no son pecado, pero para otros sí. Sí. Entonces, por la conciencia de otro, por la conciencia mía, el hermano se puede perder. Entonces, yo entiendo que algo que quizás que se dijo hace miles de años atrás, no es que tú, por ejemplo, digas, bueno, es pecado, rotundamente lo es, pero que por lo menos analices. Y según decía Derson, si un famoso, ¿verdad? Una persona del ámbito cristiano dice, bueno, yo me voy a hacer un tatuaje donde se me vea. Va a un concierto y muchos hermanos, ¿verdad? Van, que son sus seguidores. ¿Qué van a pensar? O sea, ¿cuál es el mensaje que yo les estoy dando? ¿Cómo yo estoy evangelizando a ese pueblo? ¿Qué yo le estoy diciendo que sigan? O sea, yo le estoy diciendo, para mí es normal, si ustedes quieren se lo hacen, pero ¿qué van a pensar los demás? Directa o indirectamente está incitando o invitando a que los seguidores de alguna manera se hagan el tatuaje. Mira, en eso que dice David, entonces podríamos decir que los versículos no los podemos tomar de manera literal en la Biblia, porque aunque yo estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas, yo digo que no lo podemos tomar de manera literal, porque en el Antiguo Testamento
habían muchas leyes que hoy día estamos bajo la gracia y que no las estamos llevando a cabo por la misericordia de Dios. Por ejemplo, después de ese versículo dice que no se puede raspar la cabeza ni cortar la barba. Hoy ya tú estás pecando con esa barba. Estamos todos pecados, tenemos barba. Entiendo, o sea, hay muchas leyes que uno dice, wow, pero esta será literal, me está hablando Dios, o eso fue para esa gente, o cómo yo lo empleo en la actualidad, porque yo sé que mucha gente tiene esa duda. Y yo quiero colaborar un poco en eso también, en esas dudas que puede tener algunas personas. Y es también diciendo de mi parte que como tal yo entiendo que el tatuaje no es pecado en sí. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de lo físico. Nuestra salvación no depende de nada de eso. No significa que si una gente tiene un tatuaje se va a perder. No, nada de eso. Usted se puede salvar con los tatuajes que tenga. Y aún siendo cristiano, si comete el hecho de hacerse un tatuaje, no significa que usted se va a perder. Ahora, saliendo un poquito de ahí, yo creo que debemos hacernos ciertas preguntas a la hora de nosotros, ¿verdad? Querer hacernos un tatuaje, porque hablaba con David ahorita que la intención importa mucho. Sí. Correcto. Por ejemplo, en la juventud, uno quiere hacerse un tatuaje donde uno se le vea, ¿verdad? En una parte, Para exhibir. para exhibirlo en una parte sexy, como por aquí en el pecho, con una blusita media bajita. Muchas muchachas también lo quieren en la espalda baja, para que se le vea cuando se abajan, o sea. La pantorrilla. Exacto, no, hay una intención. Y los varones también, porque eso le da como... Ustedes que son varones, ¿qué siente un varón hacerse un tatuaje? Díganme Nunca ustedes. me he hecho un tatuaje. Pero No tú creo como varón. Me ha llamado la atención. Me- sí, te ha me llamado la llamado atención. Sienten. ¿Cómo, por qué? ¿Qué te ha inspirado a ti? Como, por ejemplo, de que poner para verme fuerte o algo, siempre pasan eso. Como, eso pasa. como en la Soy- onda. Soy yo, wow. Sí, porque que eso es normal, realmente. ¿Y a ti ha pasado por la cabeza hacerte un tatuaje? No, para nada. Algunas personas me han dicho que utilizan los tatuajes como adornos en el Ujú. cuerpo, porque he hecho preguntas sobre eso. ¿Por qué te has hecho un tatuaje o por qué te haces tatuaje? Bueno, me gustan porque siento que adornan mi cuerpo. Mira, yo te digo la verdad, yo ahorita le enseñé a David un tatuaje que a mí sí me llamó la atención. Y trata sobre una mujer que está como sentada en un banquito de espalda con dos niñas así abrazadas. Y eso se ve tan lindo. Eso lo tiene una muchacha aquí atrás en el cuello. Cuando yo lo vi a mí me encantó. O sea, a mí no me ha llamado la atención otro tipo de tatuaje en el evangelio. Pero ese sí me gustó porque lo vi como tierno. ¿Te harías un Lo tatuaje? vi maternal. ¿Te harías un tatuaje? Ese es el mío. Espérate, no me está dando. Lo vi maternal y realmente sí me llamó la atención. Pero no estoy de que decidido de que me lo voy a hacer, no, realmente no. Pero lo que te quiero decir es que la intención no es causar una provocación o como un varón lo puede ver y que, para verme fuerte. Porque hay la intención, yo creo que como dice la palabra, que Dios conoce los corazones. Dios sabe Así por qué es. hacemos cada cosa. Ahora, ustedes sabían que la Biblia dice, en una parte de la Biblia dice que el enviado de Dios tiene un tatuaje. El enviado de Dios tiene un tatuaje. Ajá. Realmente ¿Tú lo has oído eso? no he leído. No he leído esa ¿Y tú, parte. David? Yo estuve algo parcial, que tuve, o sea, no que lo afirmaba, incluso no vi ni siquiera la cita. Hablaba en Apocalipsis, decía que se presume, ¿verdad? Que incluso Jesús tenía una marca. Ahora, no, Sí. no está especificando el verso exactamente de qué marca se está refiriendo, si está hablando de un tatuaje per se o no. O Mira, probablemente la marca de Apocalipsis, Jesús. te voy a decir Apocalipsis 19:16. Dice, ahí habla del jinete del caballo blanco. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino y del furor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, dice, en su vestidura Y el muslo. y en su muslo, no dice en la capa que está encima del muslo. Es su muslo. Entonces, ese versículo yo sé que ha traído discusiones entre conocedores. Porque ¿por qué dice en su vestidura y en su muslo? No debería decir simplemente en su En su vestidura. vestidura. Entonces, eso deja un poco también que pensar. Ahora Hay bien. una marca ahí, Sí, ¿verdad? ahora bien. Habría que ver si esa marca realmente es literal
o es un letrero a la altura del muslo. Exactamente. Pero no dice a la altura del muslo. Mira, hay algo que debemos pensar en cuanto, o sea, una vez leemos el pasaje, dice que él trae en su vestidura Ujú. y en su muslo, ¿verdad? Una Sí. marca que dice ¿qué? Rey de reyes y señor Rey de de señores. Reyes y Señor de Señores. Es una marca. Prácticamente eso estamos hablando de un texto. Si leemos, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ahora bien, detrás de cámara decíamos ahorita con respecto a las imágenes que la gente se hace, ¿verdad? De idolatría y eso. Ujú. La mayoría de los tatuajes, si tú te fijas, son imágenes. Sí, imágenes Eh, o un nombre también. Un nombre, sí, pero la mayoría de lo que yo he visto prácticamente son Fotos. más imágenes que texto. Sí, Por ejemplo, una gente dice, bueno, falleció su mamá o su papá, ellos deciden hacerse un tatuaje de los dos. rostro o algo así. Si perdieron un hijo, ¿verdad? A temprana edad, deciden hacérselo, en fin. Entonces, en cuanto a los tatuajes, como decíamos hace un rato, puede llevarnos a una idolatría y también podemos causar dentro del pueblo, ¿verdad? Dudas. Y eso no se nos va a acarrear a nosotros, obviamente. Sí. Sí, claro, nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tatuaje per se no es pecado, porque es una trivialidad. Ujú. O sea, no es un fundamento de lo que es la salvación. Claro, O porque de este lo- cuerpo, esto se va a Sí, destruir. de lo que corresponde a la salvación. Es discutir sobre si el tatuaje es pecado. Yo creo que eso es muy trivial. Déjame decirte, Claro, sí, perder pero que tiempo, algo así. también, No también es una pérdida de hay tiempo, es un ideas tema muy importante, radicales. Importantísimo. Ahora yo tengo tatuaje. Hay- Hay evidencia. ¿Tienes tatuajes? Sí. No lo sabía. En mis cejas. Tatuado. Entonces, Tienes eso las es, cejas eso tatuadas. es un tatuaje. El problema, ¿Me entiendes? O sea, imagínate tú, uno coge, como mujer, uno se maquilla, uno coge un lápiz para ponerse un chisme más oscurita, pero ahora viene una técnica que tú te la pones un poquito más oscurita y te dura. Y se Entonces, fijan, sí. eso ok, es un tatuaje. tatuaje. O sea, hay muchas formas de tatuaje. Ven. De Entonces, él tatuaje. dice que- mira, Yo- ustedes yo creo- dijeron yo de que, creo- oh, Yo creo y opino que Dios nos ama tal y como somos. Con o sin tatuaje, Él nos ama. ujú, Lo importante es no hacernos, diría yo, no hacernos el caso omiso de que nosotros como cristianos no debemos tratar de que llamemos la atención al mundo por causa de un tatuaje, sino de la forma en la que Dios nos llama a que cómo nosotros prediquemos la palabra y cómo nosotros debemos andar. Bien, como Tanto decía, para ser útil, porque hoy en día nosotros como cristianos entendemos que las personas que no son aún cristianas tienen tatuajes, entendemos que ellos lo tienen porque no están dentro de la iglesia. Pero Ujú. en el momento, colaborando con lo que dijo nuestro hermano Delson, en el momento que una persona se haga un tatuaje dentro de la iglesia, van a seguir hasta llegar, hasta los pastores, diría yo, que Miren. podrían tener tatuajes. habla también de, mira, la marca de la bestia. Terrible. Es un tatuaje. pero, Sí, o sea, es una- es un tatuaje. La marca. Es una sí, pero por eso quise leer lo Que que también va a significa ser como... lo que dijo el apóstol Que es Pablo. una marca física, porque de ahí Es mismo una- te lo dice, que va a ser en las manos Sí. o en la aquí. frente. Es una marca física, por eso hablaba de lo que decía el apóstol Pablo. Eso fue como un llamado a los creyentes. Si ustedes quieren marcarse, porque recuerden que a los esclavos se les estigmatizaba, o sea, se les marcaba. Entonces el apóstol Pablo hace como un llamado. Miren, yo guardo en mi cuerpo, a mí que nadie me cause molestia en cuanto a lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que como y lo que no como, parafraseando el texto. Pero yo llevo en mi cuerpo la única marca que yo tengo es la marca de Cristo. ¿Cuál es esa marca? Bueno, la marca de los golpes, los vituperios que padeció Pablo. No fue la marca que le hicieron porque él era esclavo, no fue la marca que le hicieron porque él quiso marcarse para dar a entender que él pertenecía a algún tipo de grupo en Es específico. como Porque recuerden, las huellas. exacto, porque recuerden que las pandillas, no desde ahora, desde tiempos antiquísimos, los grupos se marcaban Ujú. para identificarse a que ¿A qué pertenecían, rango exactamente, a qué grupo pertenecían. Y eso pues, de alguna manera pues, nos indica a nosotros que para nosotros
identificarnos de que somos de Cristo, no tenemos que tener ningún tipo de Claro. marcas. También tenemos un ejemplo, que es también tenemos el ejemplo de David, que David pastoreaba ovejas y él tenía la marca de los leones cuando él le abría la boca. Sí, pero eso es Pero- herida. pero- Eso no es tatuaje, herida. Fueron causadas, exacto. Esas fueron causadas porque, colaborando con lo que estaba diciendo, con lo que yo estaba diciendo, fueron causadas también, pero él tenía la marca Claro. de Cristo. Del sufrimiento, Eso del pasó, dolor. lo que Lo que él pasaba, hacía, lo ¿verdad? que pasaba. La marca del sufrimiento Del de lo que él marca del hacía. sufrimiento. Pero bien. Es cierto, tiene Pero tú razón. tienes razón. Ahora bien, Pero no fíjense. son tatuajes. Hay algo, ¿verdad? Derson decía que las pandillas, ¿verdad? Utilizaban ese tipo ¿verdad? De marcas, sí. Utilizaban marcas o tatuajes para ellos identificarse. Pero, no obstante, esas mismas marcas a veces las utilizaban también de forma como de castigo a los delincuentes. Claro. O sea, no puedo obviar esa parte. Pero otra parte que tampoco puedo obviar y omitir es que la Biblia me dice que el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Así es. O sea, Ujú. yo debo pensar, lo que venimos hablando para engranar esto es que sabemos que el tatuaje no es pecado, ok, está bien, per se no es pecado. Muchas personas lo utilizan, incluso hay personas que se convierten a veces con el cuerpo lleno de tatuajes y muchos pueden sorprenderse, hermano, cuando lo ven en la iglesia. Ujú. Y pueden pensar, ¿se lo hizo antes O o después? después. Pues, Entonces, es algo que va a traer, ¿verdad? Una polémica, algo que... Siempre son señalados. ¿Entiendes? Sí, exactamente. Pero lo que yo digo, primero debemos analizar esto. La Biblia me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si yo entiendo que después de yo haber aceptado al Señor, no teniendo ninguna marca, ningún tatuaje, y yo entiendo que debo cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, y no obstante el cuerpo, sino también a los demás, Ujú. porque era lo que yo decía, si yo sé que con esto yo puedo traer división o disensión, pues hermano, por amor a los escogidos, por amor a los demás, dice la Biblia, que yo debo tratar de abstenerme de. Mira, Vale, ahora que vale. tú dices eso, David, me llegó a la mente Caín. Caín también se le puso una marca para que nadie Sí, lo claro, matase. Sí. una marca en la frente. No tengo Sí. claro, ok, una marca también. Una marca en la frente. Mira. A lo que llamaríamos carta blanca. para que no te maten. Para que no te maten. Miren, señores, ya saliendo un poquito de la checha, porque tal vez que está viendo el video va a decir, Patricia está pro tatuaje. No, yo tengo mi pensamiento claro de que eso de la piel, señores, eso se va a destruir. Eso se va a destruir. La salvación consiste en más. Pero, a pesar de que el Señor mira el corazón y no mira la apariencia, hay algo que yo sé que debemos reflexionar como cristianos antes de pensar hacernos un tatuaje. Porque ya el que está en el mundo y se lo hizo y vino al evangelio con eso, pues ya está. Exacto. Entiendo que si se lo puede quitar, lo puede hacer. Y si no, porque un proceso doloroso y fuerte y no siempre es 100%. O sea, ya nadie tiene por qué juzgarlo ni señalarlo. Porque eso está en la piel. Y hay cosas que están en el corazón que son peor que un tatuaje. Así es. Entonces, como cristianos debemos reflexionar en varias cosas antes de tomar una decisión como esta. Y es primero pensar si vamos a querer esto en 25 o 30 años. Porque imagínese usted, ok, tengo 25, tengo 30, pero cuando tenga 70. Lo raro, ¿verdad? Hay que pensar cómo yo me voy a ver con esto. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar. También otra cosa, el tatuaje es adictivo. Sí. O sea, tú dices, bueno, me voy a hacer una rosita aquí. Pero cuando viene a ver, ya tú tienes 20 rosas en el cuerpo. Porque yo he visto muchos testimonios de personas que empiezan con una y es que no quieren parar. Sí. Y yo sé que quizás lo hacen con falta de conciencia, pero va a llegar un momento que se van a arrepentir de El que se hace un de tatuaje, eso. la tendencia es hacerse más tatuajes. Sí, mayormente. sí, porque siempre tiene que ver con esa intriga de quiero hacerme porque se ve más lindo y me queda bien aquí o aquí. Claro. Todo va a Entonces, depender. debemos pensar también por qué lo hacemos. Porque nosotros hacemos muchas cosas por vanidad. Aún siendo cristianos, como personas, hacemos cosas por vanidad. O sea, pensamos, yo quiero verme lindo, quiero verme así, eso es una vanidad personal. Y no está mal que uno quiera verse bien. Pero también todo depende lo incisivo que tú seas en hacer algo para que otro te vea. Correcto. Hay gente que no te pueden salir quizá en un ocalicito o en un moñito porque su ego no los deja. Entonces hay que pensar hasta qué punto llega la vanidad, porque también tú quizá quieras hacerte eso por vanidad.
¿Me entienden? Sí, para ¿Cuál es la intención? La intención es Porque, lo que cuenta. exacto. Exactamente, eso es lo que dice. Es importante también que nosotros pensemos, que reflexionemos si esto es algo que le agrada a Dios. Si lo vamos a hacer de manera que tú entiendas en qué te va a edificar. O sea, me lo voy a hacer, pero ¿me va a edificar? ¿Voy a edificar a otros? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Para qué lo quiero hacer? Porque Si hay no muchos me que se lo quieren edifica, hacer, es para mostrarlo. Ni edifica a otro, a Dios le agrada. ¿Qué sentido tiene entonces? Si no me edifica a mí, ni edifica a nadie, yo creo que Eso no debe es de agradar. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Mira, Pero hay cosas, cuando hablamos de edificar, hablamos de no de algo neutro, sino de hacer algo bueno. Y hay cosas que no son de edificación en un sentido per se, tampoco son de desagrado. Yo entiendo. ¿Me doy a entender? Claro, Sí, lo claro. entendí Y- perfectamente. Un ejemplo, pintar una pared de un color, eso no es algo que tú digas, bueno, me edifica, o sea, no es un tema que tiene que ver Es como un con deseo, eso. un deseo personal de hacer algo. o sea, Exactamente. pero mira, yo entiendo algo con respecto a esto. Y es que tú haces una pregunta. O sea, eso, hacerme un tatuaje, yo como cristiano, me edifica. Ujú. ¿Puedo edificar a alguien con esto? O sea, para todo debe haber un propósito. Yo entiendo que si nosotros como cristianos decidimos hacer algo, debe haber un propósito. Y ese Claro. propósito tiene que ser que cause algo positivo en los demás. Hay que analizar bien. Hay ese que analizarlo, propósito. por lo tanto, o sea, yo decía que si tú piensas hacerlo, o sea, sin pensar en lo que pueda causar en el otro, obviamente entonces el amor de Dios no está en ti. Y lo Ujú. dice claro, o sea, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Lo hizo por amor. O sea, Él sabiendo que nosotros éramos pecadores, malos, Él se entregó y murió por nosotros. Entonces, ese mismo amor que Cristo tuvo por mí, yo debo mostrarlo. Cuando yo sé que a mi hermano le puede causar molestia algo, yo debo analizarlo, porque fue como dije, vuelvo y recalco. Exacto. O sea, si le va a causar molestia, si esto le va a hacer que peque lo que yo estoy haciendo, pues por amor a ellos no lo hago. Entonces, Ujú. de mi parte yo digo que hay que ser consecuente con lo que hacemos. O sea, el propósito por el cual hacemos las cosas debe tener un punto. Y también abstenerse de la consecuencia, porque a veces nosotros hacemos algo para nosotros mismos y nosotros no nos va bien, pero para la persona que nos mira, la persona Claro. que ve ese testimonio, porque acuérdense que el testimonio es lo que va a hablar de nosotros. Así Es así. Todas esas son cosas que nosotros debemos reflexionar antes de hacerla. Y vamos a mencionar también otras. Debemos pensar en la salud. Porque no podemos decir, me voy a hacer esto y ya. Pero es bueno que la gente reflexione en por qué. ¿Por qué en la salud? Porque muchas personas que tienen tatuajes no pueden donar sangre. Y también han adquirido enfermedades, hepatitis se pueden y ciertas adquirir enfermedades, pero el mito de que no podían donar sangre, Ya pueden. ese mito se rompió hace muchísimo tiempo. Ya pueden donar sangre. Sí, no hay ningún inconveniente en donar sangre con tatuajes. So, Ok. Pero el tema de las enfermedades, sí. el tema de las enfermedades. Porque en El Estados riesgo- Unidos, cuando eso estuvo un boom, hubo muchas enfermedades, inclusive hasta VIH, Sí. a través de transmisiones que lo hacían hasta con jeringas. porque es que la máquina de tatuar utiliza una aguja y esa Ujú. aguja es utilizada quizás con una y otra Sin y otra esterilizarla persona o algo, ¿verdad? sin esterilizar la aguja o cambiarla. Yeah. Entonces eso puede obviamente pues ser un vector de transmisión de diferentes enfermedades. Y por eso es que había ese tabú y ese mito de Ujú. que la persona con tatuaje no podían donar porque representaban un gran riesgo. Sí. para- Bueno, ahí sí, en ese sentido. Un gran riesgo para quienes pues recibirían posteriormente la sangre. Pero ya no, ya esas sangres son analizadas, reanalizadas. Y- Un lavado de sangre ahora. y cualquier persona puede donar si tiene la capacidad de ser donante. Increíble, un banco de sangre. Sí, sin embargo, Este es yo el mundo, señor, es una cosa increíble. para finalizar mi participación Te en vas. este tema, yo recalco, para mí el tatuarse no es pecado. Y quien me diga a mí que se va a tatuar, no voy a señalar a esa persona, ni le voy a decir siquiera que no se tatúe. Sin Ujú. embargo,
entiendo que las cosas se hacen con una finalidad. Así es. Y cuando usted tiene personas a su alrededor, Y con responsabilidad sí, también. exactamente, y responsabilidad, cuando usted tiene a alguien a su alrededor que lo va a ver con ese tatuaje y quizás le pueda ocasionar algún tipo de daño que haga que esa persona inclusive pueda apartarse de la fe y perder la salvación, Claro. estamos representando un tropiezo para esa persona. Y como dije antes, en esta era de las redes sociales que todo lo queremos exhibir y que tenemos gente que nos tiene en alta estima, son seguidores nuestros, debemos pensar los pasos que vamos a dar a cada momento. Realmente. Bien, para yo seguir ya, obviamente, ya también mi parte Culminando. culminante en este Culminando, tema. O sea, culminante. culminante, mi parte culminante en este tema. Eso es nuevo, ese término, culminante. Culminante. Bueno, también hay que pensar en que los tatuajes, o sea, sabemos que no es pecado, pero sí tienen su consecuencia. Y una de ellas puede ser incluso perder hasta una oportunidad. ¿Sabías? O sea, hay personas que quizás, bueno, tú como joven, ¿verdad? Te haces un tatuaje y quieres hacer un currículo para buscar, sea tu primer empleo o no sé. Entonces, hay empresas que quizás eso lo odien, ¿verdad? Y no le importa. Pero hay otras que no. Hay otras que entienden que el origen de un tatuaje, para muchos incluso, es de personas que delinquen, ¿verdad? Que son Sí, delincuentes. Son delincuentes. Y son personas que no son, ¿verdad? Vamos a decir, normales en cierto modo. ¿A qué digo que no son normales en cierto modo? Hay personas que pueden hacerse un tatuaje para superar lo que es el autoestima. Sí. O sea, que dicen, bueno, yo me siento como así, me voy a hacer un tatuaje como para sentir que están incluyéndose en la sociedad. Sí, Y así están por el estilo. encajando. Pero yo... Mira, eso que tú dices, es importante que la gente sepa que cuando decimos que no es pecado, pero que decimos tantas cosas, no nos estamos contradiciendo, No. sino que estamos hablando del hecho en sí, porque si tú te fijas, en la antigüedad, los indios y todo ese tipo de cosas, se hacían todo eso, pero no lo hacían con la temática que hoy en día se hace. Exacto. O sea, era una La tradición, intención, como era tú una dices. religión y desde niños se lo hacían a los niños y todo eso. O sea, eso es tradición y cultura. Ahora Sí. estamos hablando del mundo real, del mundo de hoy. Del mundo En la actual. intención, exacto, del Lo que mundo estamos actual. viendo. Lo que Lo que estamos estamos viendo, viendo. estamos hablando de la intención. Y yo creo que aunque nosotros digamos que no es pecado per se, y analizamos todo lo que hemos dicho, yo creo que al final tomamos la decisión de no hacerlo. De no hacerlo. Entonces, concluyendo ya en la cosa en la que debemos pensar, dice 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. O sea, hay cosas que sí se te permite, pero al final tú tienes que analizar, ¿me da provecho sí o no? Y todo está permitido, pero no todo es constructivo. O sea, hay cosas que no son, vamos a decir, es un pecado, pero no es constructivo. Y entonces uno se abstiene de lo que no O es sea, constructivo. que no edifican, como decía. Exacto, que no edifican. Entonces, debemos pensar en eso como cristianos, porque así como se dijo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ahí es donde mora Dios. Y dice la palabra que nosotros no somos dueños. O sea, no somos dueños de nuestro propio cuerpo y con él tenemos que honrar a Dios. Amén. Así que a pesar de que Dios nos va a amar con tatuaje y sin tatuaje, nosotros no tenemos que juzgar al que lo tenga, no tenemos que mirar mal al que lo tenga, ni una gente que esté adorando a Dios. Nadie tiene que criticar eso, porque eso es algo personal e íntimo. Quien le va a dar cuenta a Dios por eso somos cada uno de nosotros. Así es. Correcto. Nadie tiene que juzgar a nadie por eso. Ahora nosotros sí decimos lo que entendemos a través de la palabra, porque dice la palabra que yo no me dejaré dominar de todas las cosas. Después que dice así, pero no todas las cosas me convienen, dice yo no me dejaré dominar. Entonces, cuando tú decides emprender este mundo, ¿por dónde tú sabes que tú vas a tener control? Mayormente tú no tienes control, porque tú quieres seguir haciéndolo. Entonces algo que se hace, como digo ahorita, para que otro lo vea. Sí. Para que no sé. Nadie Sí, dice, nada más lo voy a ver yo. Son muy pocas personas, ya es un gusto personal, pero la mayoría es que quiero mostrarlo, Exhibirlo. quiero exhibirlo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como enviados de Dios, como lavados por la sangre de Cristo, debemos pensar en todo lo que vamos a hacer, si nos edifica, por qué lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer.
Y al final, si no es necesario, si puede dañar a otros, si es algo que va a causar críticas, si es algo que va a afectar nuestro cuerpo en un futuro, entonces vamos a pensarlo y al final tomamos la decisión correcta. No sé. Cada quien, ¿verdad? Reflexionar y tiene que tomar la decisión correcta porque todo lo que hacemos tiene consecuencias y todo lo que hacemos por lo demás pues lo están mirando. ¿Alguna palabra final, chicos? Nada de eso. ¿Qué tú quieres decir al final? Yo creo que Patricia ha aterrizado muy bien esta discusión que hemos tenido, este debate, haciendo esta reflexión sobre lo que es el tatuaje. Y creo que deberíamos agregar también que los que toman la decisión de hacérselo por alguna razón que quizás nosotros desconozcamos, pues no deberían llamar retrógradas a aquellos que no acepten, Literalmente, nos va a Claro. ayudar a eso. aquellos que no acepten el tatuaje como Exacto. una normalidad para un creyente que tenga influencia, poder y autoridad sobre una masa. Claro. Y eso que dice es muy importante porque yo decía que hasta para nosotros defender algo tenemos que hacerlo con inteligencia porque no sabemos la gente que nos está mirando. Exactamente. Y hay cosas que no están tan claras en la Biblia que no debemos ni imponerlas ni decir que las hagan. Y esas cosas que no vamos a decir que no están ni que tan claras, por decir así, no debemos decirle al que piensa diferente que está mal o que es un retrógrada. Al contrario, cuando usted quiera defender un punto suyo, usted dice, bueno, es una decisión mía, es algo muy íntimo, cada quien hace lo que entienda ahí, pero no ofender a otra Exacto. persona. Yo entiendo que eso No está bien. No está bien. Así ¿Verdad? que, jóvenes, esta ha sido una buena tertulia. Eli, Muy bueno. Gracias por Muy bueno, participar. diría. Quería decir algo Muy más, bueno. Eli. No. No. No, Estamos claros entonces, ¿verdad? Yo estoy punto ya Pero si con- tú tienes tu tatuajito No, por ahí. Tiene algo. No, ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con lo que hemos compartido y de verdad que, o sea, esa parte que acaba de mencionar Delson, o sea, la decisión es suya, entendemos, ya dijimos una vez más y recalcamos, no es pecado, pero no creo que debamos ofender la decisión del otro. O sea, Ujú. si yo decido no hacerme algo, no puedo decirle una palabra pesada porque usted no se lo haga o que está falta de conocimiento. Incluso yo creo que para llamar o emplear tal término, ¿verdad que sí? Retrógrada a una persona porque no quiera hacerse algo o que no esté de acuerdo O que con no algo, lo acepte. o que no lo acepte. Porque- Si usted no investigó primero, una es, para usted no es pecado, pero usted leyó, Claro. usted se aseguró, vio la historia del origen de tal cosa. Y que no porque- podemos darle abertura total a Exacto. eso. Usted- Diciendo que Dios es moderno, o sea, modernízate, hay cosas que, Entiende. verá, eso es como otro tema, No, ya, una segunda ya, parte. eso Tantas sería- cosas, Sería una segunda Sería parte. una En segunda tantas parte. cosas, sí. ¿A qué se refiere con que Dios es moderno? Eso es una segunda hay que parte. hablar Tantas de eso, cosas. pero nada, eso, Bueno. eso es lo que entiendo. Gracias por participar conmigo en este tema. Sé que no va a ser el último. Así que pensemos en esto. Somos embajadores de Cristo y todo lo que vayamos a hacer tenemos que pensar si le agrada a Dios y para qué lo hacemos. Dios bendiga. Esto es cuestión de fe, señores. Gracias por acompañarnos. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Bendiciones.